El camino de la abundancia de Florence Scovel Shinn. El camino que conduce a la abundancia posee un único sentido. No se puede llegar a ella por 4 caminos distintos, afirma un antiguo proverbio. Nos dirigimos sea hacia la penuria y la escasez, sea hacia la prosperidad. La ruta se diferencia según se tenga conciencia de la riqueza o de la pobreza. La abundancia existe a profusión, divinamente prevista para cada uno de nosotros. El rico la consigue ampliamente, ya que es su estado de ánimo el que suscita un ambiente de opulencia. Cambiad vuestros pensamientos y en un abrir y cerrar de ojos, vuestras condiciones de vida se transformarán totalmente. El mundo en el que evolucionáis está formado de ideas materializadas y de palabras que se han concretizado. Tarde o temprano recogeréis el fruto de vuestras palabras y de vuestros pensamientos. Las palabras son entidades, fuerzas que se mueven en espiral y que, llegado el momento, vuelven para influenciar la existencia de aquellos que las han pronunciado. Las personas que no hablan más que de pobreza y de limitaciones acaban padeciéndolas. Lamentándonos de nuestra suerte, jamás podremos penetrar en el reino de la abundancia. Conocí a una mujer que tenía ideas muy limitadas sobre la prosperidad. En lugar de comprarse ropa nueva, siempre se arreglaba la suya para salir del paso, el máximo tiempo posible. Gastaba su dinero con muchísimo cuidado y no cesaba de repetirle a su marido que ahorrase. Esta mujer le decía a todo el mundo: no deseo nada que no pueda permitirme. Y como no podía permitirse muchas cosas, en realidad no tenía casi nada. De repente su vida sufrió un duro cambio. Su marido la dejó, harto de sus observaciones y de su actitud mezquina. Estaba desesperada cuando un buen día llegó a sus manos un libro de metafísica que explicaba el poder del pensamiento y de la palabra. Al comprender que había sido ella misma quien había provocado todas sus desgracias a causa de sus pensamientos erróneos, se puso a reír de buena gana y, pensando en los errores cometidos, se juró que le servirían de lección. Finalmente adoptó la firme resolución de vivir su vida de acuerdo con la ley de la abundancia. Sin ningún tipo de temor, se gastó el poco dinero que le quedaba con el fin de demostrar que tenía fe en las riquezas invisibles y que Dios era la fuente de su prosperidad. Nunca se le volvió a oír hablar de pobreza ni de limitaciones. A partir de ese momento, tanto sus palabras como su actitud fueron las propias de alguien que estaba viviendo con gran desahogo económico. Sus antiguos amigos apenas la reconocían. Ella se había lanzado alegremente por la ruta de la abundancia y gracias a ello se encontró en posesión de mucho más dinero del que jamás había soñado. Se le abrieron muchas puertas y se le presentaron oportunidades extraordinarias. Encontró un trabajo para el que no estaba preparada y, más allá de toda esperanza, consiguió triunfar en él. Los milagros se amontonaban a su alrededor. ¿Qué le había pasado? Simplemente había cambiado la calidad y el contenido de sus pensamientos y de sus palabras, y al haber aprendido a confiar en Dios, finalmente lo había aceptado como aliado. Muchas de sus demostraciones no se cumplieron más que a la 1ª hora, pero nunca le faltó nada, pues ella misma construía su propio camino y daba las gracias por anticipado y sin segundas intenciones. Hace poco vino a verme una persona. Buscó una ocupación desesperadamente, me dijo esta. Y yo le contesté: no la busque desesperadamente, sino, por el contrario, alabando y dando gracias, pues Jesucristo, el mayor de todos los metafísicos, dijo que había que rezar con alabanzas y acciones de gracia. Estas, en efecto, abren todas las puertas, pues la fe y la confianza siempre triunfan. Evidentemente, la ley es algo impersonal, pues si bien es cierto que una persona deshonesta, pero con pensamientos de prosperidad, puede llegar a atraer la riqueza hacia ella, hay que tener en cuenta que los bienes mal adquiridos no se disfrutan jamás y que realmente la duración de estos bienes suelen ser muy efímeros y que pocas veces son causa de verdadera alegría. No tenemos más que leer los periódicos para darnos cuenta de que la suerte de los que quebrantan la ley realmente no tiene nada de envidiable.
Por ello resulta imprescindible que recurramos a la ley de la abundancia universal, de acuerdo con las reglas, y que pidamos aquello que nos corresponde por derecho y por gracia divina. Algunas personas atraen riqueza, pero son incapaces de conservarla, sea porque estas riquezas les trastornan, sea porque las preocupaciones y los temores que ellas mismas se crean a este respecto acaban haciendo que las pierdan. Durante uno de mis cursillos, uno de mis alumnos explicó la siguiente historia. Unos conocidos que vivían en el mismo pueblo en el que él había nacido, después de haber sido realmente muy pobres durante toda su vida, encontraron un día un yacimiento de petróleo en sus tierras, y de la noche a la mañana se convirtieron en millonarios. El padre empezó a frecuentar a la élite de la ciudad y se hizo socio del club de golf. Como ya no era muy joven, este ejercicio llegó a fatigarle en exceso y un buen día murió de forma repentina en el campo de golf. Toda la familia fue presa de pánico. Ahora todos están convencidos de que padecen del corazón y guardan cama, atendidos por las mejores enfermeras diplomadas, siempre atentas al menor latido de sus corazones. La mente del hombre siempre está preocupada por una cosa u otra. Las personas de las que os acabo de hablar, al no tener más problemas de dinero, empezaron a preocuparse de su salud. Por regla general, aquellos que todavía no han evolucionado espiritualmente suelen pensar, no se puede tener todo. Cuando se consigue una cosa siempre se pierde otra. Estas personas nunca cesan de preveniros. Vuestra suerte no durará mucho, todo esto es demasiado bonito para ser verdad. Jesús dijo, en el mundo sufriréis un sinfín de tribulaciones, pero tened valor, pues yo he vencido al mundo, los pensamientos. En vuestro superconsciente, el Cristo que hay en vosotros, tenéis mucho con que responder a toda petición y el bien es perfecto y permanente. En Job podemos leer, si vuelves ante el Todopoderoso, te levantarás de nuevo, tu estado de conciencia se transformará. Alejarás la iniquidad de tu tienda. Tirarás el oro en el polvo y el oro de Opir entre las piedrecillas de los torrentes. El Todopoderoso será tu defensor, tu oro, tu plata y tu riqueza. Qué hermosa imagen de opulencia nos ofrece nuestro regreso al Todopoderoso, el cambio de estado de conciencia. Por regla general, a aquellos que han mantenido durante mucho tiempo pensamientos de pobreza o de insuficiencia, les resulta muy difícil llegar a efectuar este cambio de conciencia. Una de mis alumnas consiguió grandes éxitos gracias a la siguiente afirmación. Soy hija de rey, mi padre derrama sobre mí sus riquezas. Soy hija de rey, la abundancia viene hacia mí de todas partes. Muchas personas se conforman con la mediocridad porque son demasiado perezosas mentalmente para que sus pensamientos les ayuden a salir de aquella. Tenéis que experimentar un profundo deseo por liberaros de los problemas económicos, debéis imaginaros y sentiros ricos. Preparaos continuamente a recibir la riqueza. Imitad a los niños. Jugad a hacer ver que sois ricos. Esta expectativa llena de esperanza influirá en vuestro subconsciente. Es en su imaginación donde el hombre prepara continuamente los acontecimientos que le irán ocurriendo a lo largo de su vida. El superconsciente es el plano de inspiración, de la revelación, de la iluminación y de la intuición. La mayoría de las veces la intuición suele manifestarse a través de un impulso. El superconsciente es el plano de las ideas perfectas, de ahí es de donde los grandes genios sacan las suyas. Privado de visión, de imaginación, mi pueblo perece. Dicho de otra manera, cuando el hombre pierde la facultad de imaginar el bien en todas sus formas, perece, su estado va de mal en peor. Resulta sumamente interesante comparar la traducción inglesa y francesa del capítulo 22 de Job. La Biblia inglesa dice, «Conócelo ahora y estate en paz, y desde este momento el bien vendrá a ti». La versión francesa, según, es la siguiente, «Únete a él y conseguirás la paz, gozarás así de la felicidad». En la versión inglesa, en el versículo 23 leemos, «Si regresas junto al Todopoderoso, te sentirás elevado y alejarás la iniquidad de tus tabernáculos», mientras que la versión francesa, según, dice, «Si regresas junto al Todopoderoso, serás establecido si alejas la iniquidad de tu tienda».
Por el contrario, el versículo 24 difiere asombrosamente en sus dos versiones. En la Biblia inglesa podemos leer: amasarás el oro como si fuera polvo y el oro de Opir como las piedrecillas de los torrentes, mientras que todas las versiones francesas dicen: tira el oro en el polvo y el oro de Opir entre las piedrecillas de los torrentes. El Todopoderoso será tu oro, tu plata y tus riquezas. Pero el sentido es el mismo. Si el hombre no cuenta más que con sus bienes visibles, más le vale deshacerse de ellos y no confiar más que en el Todopoderoso, dispensador del oro, de la plata y las riquezas. Como ejemplo, voy a utilizar una historia que en una ocasión me contó uno de mis amigos. Un sacerdote había ido a visitar un convento francés en el que se atendían las necesidades de numerosos niños. Sumamente desconsolada, una religiosa le dijo: no tenemos nada con lo que dar de comer a los niños. Tendrán que regresar a sus casas con el estómago vacío. No nos queda más que una moneda de 5 francos. Dámela, dijo el sacerdote. La religiosa se la entregó y él la tiró por la ventana. Ahora confiad plenamente en Dios, le ordenó aquel. Pasados unos minutos llegaron unos amigos con numerosos donativos, tanto en especies como en dinero. Esto no significa que debáis tirar deliberadamente todo vuestro dinero por la ventana, sino que no tenéis que contar con él. Contad con vuestros recursos invisibles, es decir, con la riqueza de vuestra imaginación. En lo sucesivo, confiad plenamente en Dios y estad tranquilos, pues para vosotros Él se convertirá en vuestro oro, en vuestra plata y en vuestras riquezas. La inspiración del Todopoderoso me protegerá y tendré todo lo que necesite.